Hay tres escenarios en salud mental. Uno es la familia, cómo se muestra, cómo se comporta un niño y un adolescente en la familia. Otro en la escuela. Y el tercer escenario es en la comunidad. Y en esta está implicado obviamente los amigos, la iglesia o todos aquellos lugares en donde los niños se desenvuelven. Entonces, el aspecto más importante para mostrar salud mental es, por ejemplo, si este niño está muy dispuesto a todo. En el caso de la escuela, al aprendizaje. En el caso de la familia, es a compartir con sus hermanos, a demostrar afecto. Y en el caso de la comunidad, es a coordinarse y a poder realmente ser una persona que participa de los diferentes escenarios comunitarios y que le encanta estar ahí. Entonces, a través de estos tres aspectos que son los pilares en la muestra de lo que es la salud mental, es que podemos decir que ese niño goza de buena salud mental, que es un niño que participa de las actividades y que también puede inclusive superarse a sí mismo en las diferentes tareas que tiene. Algunos signos de alarma, sobre todo con los trastornos depresivos, es este cambio de comportamiento o de personalidad. En otras palabras, que el niño o el adolescente puede presentar. Visualmente los padres lo notan así y se lo expresan al médico de esta forma en la consulta. Mi hijo antes era obediente, mi hijo no se ponía de mal humor, seguía las reglas y de repente ahora está cambiando su forma de ser o su comportamiento. El retraimiento del niño que se encierra en el cuarto, que no quiere salir de la casa, que pierde contacto con sus amistades o de repente sí está en la casa pero interactúa poco con su familia, con los papás, con los hermanos. También el bajo rendimiento académico, que ya viene un historial de un niño o un adolescente que llevaba hasta el momento un promedio académico adecuado dentro de lo esperado y empieza a bajar sus notas. Y por último es ya esa parte del adolescente y el niño que se deprime como lo haría tal vez el adulto, que se pone triste o desmotivado. Un síntoma muy importante es el cambio de humores, se ponen de muy mal humor o la irritabilidad. Y también una de las situaciones que alarma a los papás y que los motiva a buscar ayuda es cuando los adolescentes, sobre todo ellos que ya tienen como dentro de su desarrollo mayor capacidad de expresarlo de esa manera, los pensamientos de suicidio. Estos no solo son trastornos con una sola causa, sino que hay que ver historia de vida y vemos cómo los patrones de crianza han cambiado a nivel social, la inflación, la cuestión económica, la desintegración de la familia, las situaciones en las comunidades, que hay cada vez menos, por ejemplo, menos creyentes, menos congregación grupal. Luego pasamos hacia factores ya más propiamente de la dinámica familiar y finalmente factores propiamente del individuo, sus genes, que eso ya le da a uno cierta predisposición como heredada. Luego factores acoso escolar, experiencias traumáticas. Todo eso se va combinando para decir, o sea, no hay una sola causa. Es multifactorial, ¿verdad? Sí. Doctor, en el Hospital Catarino Rivas, ¿con qué frecuencia se reciben pacientes de este tipo? En promedio, no tengo una estadística acertada, pero más o menos todas las semanas, adolescentes, 1 hasta 4 por intento, es decir, en la emergencia. Es algo unos 4 casos en promedio a la semana, doctor. Sí, solo en la emergencia de pediatría, que es donde es el dato que más se me viene a la mente ahorita, de adolescentes o niños que hacen intentos de quitarse la vida. ¿La ansiedad es lo que predomina o también tenemos otras situaciones mentales? Generalmente a este nivel ya está combinado. Hay ansiedad y tiende a haber ya mucha depresión también. Ya los trastornos de ansiedad se van subdividiendo. El más común tiende a ser la ansiedad social. Que es aislamiento. No, la ansiedad social es que tengo pena de hablar en público, tengo pena de entablar conversaciones, ese es como lo más común. Y es un trastorno, es una situación mental dañina de alguna manera. En particular cuando afecta al individuo, porque luego viene que me siento solo, nadie me quiere, ahí empieza la depresión. Y el desarrollo. Es un contribuyente para que se agrave depresión posteriormente.
Después vienen ataques de pánico, trastornos de ansiedad generalizada. Los otros más raros ya viene todo, estrés postraumático. Entonces después está la categoría de trastornos depresivos, depresión mayor, depresión crónica. Y lo último, los abusos de sustancias, alcohol y tabaco, que tienden a ser las más comunes, pero también tenemos bastante abuso de marihuana. Bueno, podemos hablar de forma generalizada, Claro. que son los factores socioeconómicos algunas veces, lo que es hogares desintegrados. 2, como punto 3, lo que es la propia etapa de su adolescencia, que es una etapa muy difícil para el adolescente, donde ellos padecen lo que es mayormente crisis y cambios conductuales, que esto desarrolla este tipo de trastornos también. Y la otra parte es la falta de acompañamiento o falta de atención en sus hogares, padres ausentes, niños en casas solos, autocuidándose. La otra parte también tiene que ver la influencia social. Como sociedad estamos marcando que estándares que deben regirse la sociedad en sí, o más en los jóvenes, moda, en querer tener o formar parte de grupos en sí. ¿Es caro una enfermedad mental? Sí, porque las terapias que requiere el paciente son continuos, semanales. Un tipo de trastorno depresivo ansioso puede requerir un mínimo de terapia de 2 a la semana, es lo mínimo. ¿Y máximo cuánto puede durar el tratamiento? En un tipo de trastorno desarrollado puede durar 2 años, 3 sí. años. Si es un trastorno depresivo transitorio por un duelo, la muerte de un animalito, un accidente o una necesidad que acaba de pasar en casa, puede durar 6 meses, un año, va a depender de la capacidad de resiliencia de la persona que lo está viviendo. Según los modelos de la Organización Mundial de la Salud, los modelos actuales, hablamos de lo que son los factores y poblaciones de vulnerabilidad y factores de protección. Y grupos, como ser, por ejemplo, niños, niñas, adolescentes, son precisamente uno de los grupos más vulnerables a nivel mundial, al decir, por ejemplo, de que un 20% de niños a nivel del mundo sufren de alguna clase de problema mental o que se encuentran en una situación de riesgo. Sumado a esto también tenemos que ver, porque la salud mental nunca puede ser descontextualizada, tenemos que ver las raíces y las estructuras del sistema que provoca estos factores de riesgo, factores como la violencia, el abuso de sustancias, el bullying, que es un problema que cada vez afecta todavía más y más y más a nuestros adolescentes en las escuelas y en los colegios. También podemos entender, por ejemplo, que existen otros factores de riesgo, como ser propiamente la migración o el desplazamiento forzado por grupos criminales en nuestras comunidades, donde estos jóvenes y niños se movilizan de manera forzada junto con sus familias o para buscar el llamado sueño americano, se emprenden los núcleos familiares enteros en una ruta migratoria que es altamente peligrosa y vulnerable para esta clase de grupos. Yo esperaría que mucho de que a través de la nueva política de salud mental que se acaba de aprobar, que existe una nueva política de salud mental 2024 que guiará los próximos años las acciones, proyectos organizados en el tema de salud mental, esperaría, por ejemplo, de que realmente se brindaran los recursos para que desde las instituciones correspondientes se haga respuesta a esta emergencia, porque no es un secreto el pensar, por ejemplo, que tenemos muchísimos casos, no te puedo decir una estadística porque precisamente esos son la vulnerabilidad que tenemos, falta de investigación, falta de registro, pero no es desconocido que tenemos muchísimos casos de ansiedad, depresión, trastornos del aprendizaje. Tenemos otra clase de situaciones como ideaciones suicidas o comportamientos suicidas en menores, en niños y niñas y adolescentes, como hemos dicho anteriormente, que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad.